En el libro de Éxodo vemos cómo Dios decide intervenir a favor de los israelitas que estaban esclavos en Egipto, luego de escuchar sus clamores pidiendo ayuda. No importa la situación que estemos viviendo, no dejemos de clamar a Dios, Él siempre escucha nuestras oraciones. Moisés dudaba en poder cumplir el llamado de Dios porque decía que no tiene facilidad de palabra, pero Dios le prometió capacitarlo. Asimismo nosotros a veces dudamos de poder cumplir con el llamado de Dios, pero es el mismo Dios que ha prometido estar con nosotros. Dios endureció el corazón de Faraón solamente después de que Faraón voluntariamente decidió desobedecer a Dios. Es decir, el endurecimiento de corazón no significa que Dios sea arbitrario en rechazar a las personas, sino que es una consecuencia de sus propios actos. Cuando Faraón experimentaba alivio de las plagas que Dios le había mandado, volvía a endurecer su corazón. Asimismo nosotros muchas veces clamamos a Dios cuando las cosas están mal, pero cuando todo está bien, nos olvidamos de Dios y volvemos a endurecer nuestro corazón. Por medio de la sangre de un cordero que señalaba las casas de los israelitas, Dios los liberó de la muerte. Hoy sabemos que eso representaba la sangre que Jesús derramaría para librarnos de la muerte eterna a nosotros que depositamos nuestra fe en Él. Dios ordenó al pueblo de Israel que la fiesta de la Pascua la celebren siempre, y esto es porque los seres humanos tenemos una memoria frágil y tenemos la tendencia de olvidarnos de todas aquellas cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en alguna ocasión tuvo hambre y murmuró en contra de Dios. A veces nosotros también somos así, hemos sido liberados de una vida de pecado, pero cuando enfrentamos dificultades extrañamos nuestra antigua vida y murmuramos en contra de Dios. El pueblo de Israel fue testigo de las plagas que Dios envió a Egipto, pero cuando estuvieron frente al Mar Rojo y miraron que los egipcios les perseguían, tuvieron miedo. Asimismo nosotros muchas veces se nos olvida todo lo que Dios puede hacer y en los momentos difíciles tenemos miedo. Así como a Moisés alguna vez los brazos se le cansaron y Aarón y Hur tuvieron que mantener sus brazos en alto para que puedan ganar la batalla, asimismo nuestros líderes a veces también se cansan y necesitan de nuestra ayuda para poder mantener los brazos en alto. En el libro del Éxodo, Dios habla con Moisés desde un monte, pero el resto del pueblo no podía acercarse a ese monte porque moriría. En el Nuevo Testamento, Jesús también habla con su pueblo desde un monte, y ahora todos podemos acercarnos a Él, y todo el que se acerca a Él tiene vida eterna. En Éxodo 20, Dios le dio a Moisés leyes y mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. Jesús dijo que todo eso se resume en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Hacer eso es cumplir los mandamientos. En el libro del Éxodo, en el relato de la construcción del tabernáculo, Dios muestra que Él mismo había dado habilidades a ciertas personas para que pongan al servicio de la obra. Si Dios nos ha dado cierta habilidad, ¿qué estamos esperando para ponerlo al servicio del reino de Dios? En el libro del Éxodo, Dios dice que Aarón y todos los sacerdotes serán consagrados para Él. En el Nuevo Testamento, en cambio, dice el apóstol Pedro que todos los cristianos somos un real sacerdocio. La pregunta es, ¿estamos viviendo nuestras vidas consagrados para Dios? El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y Moisés se demoraba en el monte, le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro de oro. Así también nosotros muchas veces, cuando parece que Dios no nos responde, depositamos nuestra confianza en otras cosas y nos olvidamos de Dios. Moisés alguna vez intercedió ante Dios por el pecado del pueblo de Israel y le dijo que si no los perdonaba, a él también lo elimine del libro de la vida. Esto es un gran ejemplo de liderazgo, saber identificarse con el pueblo y estar dispuesto a sufrir también con ellos. El libro del Éxodo dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. Hoy ese privilegio lo tenemos todos aquellos que por medio de Jesús ahora tenemos una relación personal con Dios. Moisés le dijo a Dios: o tú vienes con nosotros o nosotros no vamos a ningún lado. Así nosotros debemos reconocer en nuestra vida que si no tenemos a Dios con nosotros, ningún plan o ningún proyecto tiene sentido. En Éxodo 36 vemos cómo Moisés pidió al pueblo ofrendas para la construcción del santuario y todos llevaron más de lo que se necesitaba, que Moisés tuvo que decir que ya no lleven más. Este es un gran ejemplo de generosidad y de servicio en la obra de Dios.